trabajé en Sanofi, México, Ok. hace que como 6 años más o menos, en el área de dirección médica, que era el área donde reportaban la mayoría de los estudios clínicos y Ok. los resultados para los fármacos que se aprueban en México. Y cuando salí de esa área, me fui a una empresa que también está relacionada con el área farmacéutica, que es un tercero autorizado. Y estos terceros autorizados son una figura, digamos, como extensión de la ley, ¿no? Extensión de la entidad regulatoria que es la COFEPRIS, que tiene autorización para emitir dictámenes de aprobación o no aprobación para los fármacos que se van a autorizar en México. Entonces yo estoy trabajando en una empresa que se llama Axis Clinicals, que justamente es un tercero autorizado que hace este tipo de pruebas, y ahí soy el jefe del área de farmacocinética y de bioestadística. Entonces, digamos que estoy en la última parte del proceso, que recibe todos los datos derivados de los estudios, y lo que hace es autorizar, lo que hago yo es hacer las pruebas tanto pues científicas de cinéticas, de modelado, y hago la parte estadística para los estudios. Lo que analizamos aquí es la parte de la bioequivalencia, ¿no? Autorizamos nosotros si son equivalentes o no. Cuando un fármaco quiere ser lo que le llaman genérico, ¿no? Que es ahora una figura pues, ya institucionalizada, que es la bioequivalencia. Cuando uno autoriza un fármaco, si es genérico, quiere decir que es exactamente igual a una referencia. Ese fármaco de referencia tenía la patente originalmente, y Ok. cuando vence la patente, varios medicamentos entran pues al juego, ¿no? Obviamente para empezar a generar su producto propio también, pero es una copia del original. Y lo que nosotros hacemos en este laboratorio tercero autorizado es certificar que esa copia sí es en realidad equivalente biológicamente, ¿no? Entonces evitamos problemas de seguridad, que sería la toxicidad que comentas, y también vigilamos que sean eficaces, ¿no? O sea, que si alguien se lo toma, va a tener exactamente el mismo beneficio terapéutico que si se toma uno de referencia. La ventaja, pues, es el precio, ¿no? Que el medicamento de referencia normalmente cuesta, pues, bueno, en general, ¿no? Como 80% más que el medicamento genérico, ¿no? O el que le llamamos de prueba. Entonces, la ventaja es económica sin sacrificar ni seguridad ni eficacia. Eso es a lo que nos dedicamos. La institución tiene muchísimo que ver con la ética. De hecho, justo parte de lo que hacemos nosotros en el mismo laboratorio es entrenarnos en la parte bioética. Tenemos muchísimos principios bioéticos que aplican en esto, ¿no? Y de hecho tenemos mucho entrenamiento nosotros, tanto la parte clínica, que son los médicos que están junto con los pacientes o con los voluntarios sanos haciendo el análisis, tanto la parte química, que es la parte de la química analítica, y la parte estadística, que en este caso yo dirijo, pues sí está así como, está llena de principios éticos, ¿no? Y básicamente los principios que rigen a la institución son los 4 principios de la bioética, ¿no? Que es la beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, ¿no? Esos son los principios bioéticos que prácticamente en todo estudio están presentes, ¿no? Las personas cuando participan en un estudio, dado que es un estudio con voluntarios sanos, en la mayoría de los casos, los que hacemos, pues obviamente tienen que ser autónomos, ¿no? Tienen que poder decidir entrar de manera pues personal y con toda lo que le llamamos nosotros con el consentimiento de que están informados, de que están haciendo un estudio que tiene un beneficio mayor al riesgo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo para ellos? Pues en este caso casi nulo, ¿no? Porque van a estar tomando un medicamento que sabemos que es seguro. Y respecto al beneficio que puede tener, pues muchísimo, ¿no? Porque va a poderle dar al grueso de la población mexicana un medicamento igualmente seguro y efectivo, pero más barato, ¿no? Que eso es parte del beneficio social de la bioequivalencia. En el caso de la justicia, pues obviamente se tratan con justicia ese tipo de voluntarios, se les da una compensación económica por el tiempo que están invirtiendo pues en ir al estudio, en participar en estos. La beneficencia, porque probablemente estamos teniendo un beneficio después de todo lo que hacemos,
y la no maleficencia porque no estamos actuando como en contra de ninguna de las pues propiedades que tiene el ser vivo, ¿no? Que es la salud principalmente. Entonces esos son como los principios básicos en los cuales nos regimos. Como hacemos estudios en seres vivos nosotros, estos estudios ya están regulados desde hace algunos años, hace como 10, 15 años más o menos, por una institución que de hecho es una comisión nacional, que es la Comisión Nacional de Bioética, la Conbioética, y esta institución lo que hace pues es regular que todos los laboratorios, pero todos, ¿no? No solo los terceros autorizados, sino también los laboratorios, por ejemplo, de investigación, los institutos nacionales de salud, las farmacéuticas transnacionales, estén regulados bajo los mismos principios que te comentaba. Entonces, nosotros, particularmente en esta empresa, en Axis Clinicals, tenemos un comité, que es un comité de bioética, le llaman comité de bioética y comité de investigación. Entonces tenemos como dos partes, ¿no? Y los dos comités lo que hacen es revisar los protocolos que nosotros enviamos, ¿no? La idea es que estos protocolos sigan estos lineamientos que te decía, con la intención de pues, tener los principios claros, ¿no? Siempre. Entonces, el comité, por la parte de investigación, lo que hace es revisar que el tamaño de muestra sea adecuado, ¿no? O sea, que no usemos más voluntarios o menos voluntarios de los que necesitamos, que los métodos analíticos sean correctos, que las pruebas estadísticas que vamos a aplicar sean correctas, que, no sé, que el medicamento, por ejemplo, si estamos diciendo que no es tóxico, pues que en realidad no sea tóxico. Eso es lo que revisa el comité de investigación, ¿no? Que es como una parte importante. Y la otra parte, que es el comité de ética o bioética, lo que hace es revisar que se les dé un trato justo a los voluntarios o a los pacientes que participan en varias cuestiones, ¿no? La primera, pues en la cuestión de la compensación económica, ¿no? Si tienen 2 o 3 días de inversión, que estar internados en un hospital o en un laboratorio clínico porque les van a hacer una prueba, pues bueno, que la compensación económica sea correcta, ¿no? No les estamos pagando por su salud, ¿no? Más bien estamos pagándoles por el tiempo que ellos invierten por estar con nosotros. La otra es que no tengan riesgos acarreados y que en caso de que sí lo tengan, ¿no? Que sean, por ejemplo, hipersensibles a algún medicamento, que ellos tengan una compensación también en cuestión de servicios de salud, ¿no? O sea, que tengan seguro médico. Si tienen algún problema, por ejemplo, de una emergencia al momento de tomar un medicamento, que a todos nos puede pasar, pues nosotros como laboratorio estar protegidos y poderles dar la atención médica, que sería la parte de la no maleficencia, ¿no? Y pues todos esos principios los revisa el comité de ética por otro lado, ¿no? Entonces hay como un punto ahí importante que se vigila por estos dos comités, y pues eso es prácticamente la aplicación de la ética, ¿no? Que si en farmacéutica, la Conbioética, esta comisión está revisando que tengamos todos estos principios apegados, ¿no? Al pie de la letra. Hay otra que se llama la CETIFARMA, que es otra comisión también, esa es independiente, que también revisa todos los principios éticos de la industria farmacéutica, ¿no? Y para eso, pues es desde qué tipo de regalos, por ejemplo, le puede dar una industria farmacéutica. Se da mucho, ¿no? Que les dan el detallito, ¿no? La pluma, no sé, el pisapapeles, los post-its, pero poco a poco la industria farmacéutica hace como 2 o 3 décadas, de pronto ya no eran plumas y regalitos, sino eran botellas de vino, viajes, carros. Entonces obviamente el médico se sentía comprometido a prescribir su fármaco, ¿no? Lo que hace la CETIFARMA ahora es regular que ese tipo de cosas no sucedan, ¿no? O sea, que digan, vamos a prescribir el medicamento porque es bueno, porque es seguro, porque es efectivo para el paciente y no porque la farmacéutica nos dio un carro para poder prescribir ese tipo de medicamentos a los pacientes, ¿no? Entonces, lo que se hace con la CETIFARMA y con la Conbioética, pues es regular este tipo de actividades en las industrias farmacéuticas. Tenemos muchos entrenamientos periódicos que el mismo comité, que son personas expertas en ética, nos imparten a los que estamos laborando en la institución, tanto a las partes directivas, ¿no? Como también a las partes operativas y administrativas. Otra de las actividades que hacen mucho es promover, por ejemplo, que el comité
sea en realidad un comité independiente, ¿no? Que eso es importante. Entonces no es, el comité, a pesar de que sea un comité propio de nuestro laboratorio y que revise los protocolos de laboratorio, ninguno de los que estamos nosotros laborando en la institución labora en el comité, ¿no? Entonces es un comité independiente que sí está pagado principalmente por nuestro laboratorio, pero que son independientes, ¿no? Y cuando uno ve los perfiles de ese comité, pues ve que son administradores de empresas, son a lo mejor biólogos, expertos en reproducción o en algún otro tema, doctores en bioética. Todas estas personas representan a la sociedad realmente y ellos son los que nos imparten a nosotros las capacitaciones, ¿no? Entonces no son las mismas personas las que hacen la misma labor de revisión y de capacitación, sino que sí nos vienen a entrenar en el tema de bioética y de la ética en la investigación diferentes perspectivas, ¿no? Diferentes posturas, desde la parte administrativa hasta, como la Conbioética lo dice, representantes de la sociedad civil. O sea, una persona que no tiene ninguna idea de las ciencias biológicas, ni químicas, ni biotecnológicas, ni médicas, tiene que estar representado en ese comité, ¿no? Entonces hay muchas personas, bueno, como 2 personas en el comité, que se integra habitualmente de unas 7, 8 personas, que están participando como miembros representantes de la sociedad, ¿no? Que son personas jóvenes que tienen más bien como un entrenamiento en otras áreas y que pueden colaborar con su perspectiva independiente en las áreas del caso. La parte clínica lo que hace es muchos entrenamientos en la parte de buenas prácticas clínicas, ¿no? Que una persona clínica, ¿no? Un médico cuando está al lado del paciente o al lado del voluntario sano, que tenga un tratamiento adecuado con la persona, ¿no? O sea, que no son ratones ni son animales de investigación, sino que son personas que merecen todos estos tratos que hablábamos. Entonces ellos sí reciben también muchísimo entrenamiento en buenas prácticas clínicas, BPC, así se abrevia. Y desde la parte estadística, que es donde estoy yo, pues bueno, la ética principalmente se promueve en la parte de la investigación, ¿no? Que todo el análisis que yo hago en realidad sea un análisis honesto, sea un análisis que pues finalmente le va a decir a la población si esto es bioequivalente o no bioequivalente, ¿no? Y hay un riesgo que éticamente se puede evaluar, por supuesto, pero que también estadísticamente se evalúa, ¿no? Y es cuánto tengo yo de probabilidad de error de decir que esto es bioequivalente cuando no lo era, o de decir que esto no es bioequivalente cuando sí lo era. Eso estadísticamente se puede cuantificar y la ventaja de la ética pues es que está detrás de eso, ¿no? De esa decisión que nosotros tomamos día a día cuando hacemos este tipo de análisis. Clínica, el compromiso, pues más que de lograrse o no, es que se tiene que lograr, porque normalmente hay auditorías, tanto de COFEPRIS, que es la comisión que regula todos estos riesgos sanitarios, como de la Conbioética. Y lo que hacen es aplicarnos evaluaciones y es obviamente pues medirnos también en evaluaciones prácticas, ¿no? En un caso práctico donde dices, bueno, tengo yo una posibilidad de decidir entre esto y esto, ¿qué harías, no? Y todo eso lo hacemos de manera rutinaria, digamos, rutinario para ellos sería un año, cada año más o menos vienen estas auditorías, y pues obviamente estar en una institución que tiene contacto con la gente, que son pues sujetos de investigación o voluntarios para investigación, sí te compromete mucho personalmente porque pues tú los ves como personas, ¿no? Y después los tratas como números cuando estás haciendo el análisis. Entonces tienes bastante compromiso porque hacemos pues digamos toda la cadena de análisis nosotros, ¿no? Desde la parte clínica, la parte del análisis químico y posteriormente el análisis farmacocinético y estadístico, ¿no? Entonces yo creo que los principios éticos sí tienen que permear muchísimo porque pues al final de cuentas estamos trabajando con personas, ¿no? Y las personas, cada una de ellas pues merece un tratamiento ético igualmente al que nosotros quisiéramos recibir, ¿no? Eso yo creo que la premisa con la cual nos manejamos, ¿no? Que nosotros podríamos estar participando ahí. Y algo que normalmente dicen mucho en este tipo de estudios es, tú imagínate que tú o tu familiar, tu mamá o tu hijo fuera a tomar el medicamento que tú estás evaluando, ¿no? O sea, ¿tú le darías ese medicamento a tu hijo siendo un voluntario sano? ¿O tú se lo darías a tu hijo estando enfermo? ¿O a tu mamá o a tu esposa?
Y esa es como una de las premisas principales que nos mueven a todos como tercero autorizado y como miembros de la institución en donde estoy, porque es prácticamente, pues cierto, ¿no? O sea, cuando uno va a la farmacia, muchas veces va y compra y confía en todo lo que pasó detrás, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es, con fundamentos éticos y científicos, por supuesto, soportar que ese medicamento que se vende en la farmacia pues es seguro, ¿no? Eso es principalmente lo que yo diría como justificación para tu pregunta. Okay. Bueno, la productividad siempre la medimos en términos de cuántos estudios podemos hacer mensualmente, que bueno, eso es un número importante, ¿no? Que nosotros podemos mantener, digamos, un nivel de estudios que hacemos, ¿no? A lo mejor 4 estudios al mes o 5 estudios al mes, y eso es lo que tenemos nosotros que mantener como productividad. Y en la parte ambiental, pues digo, la cuestión clínica siempre implica muchos recursos, ¿no? Sin embargo, bueno, tenemos empresas que nos apoyan para el manejo de los residuos, por ejemplo, que generamos nosotros muchos residuos peligrosos biológico-infecciosos, RPBIs. Entonces hay contactos y contratos con empresas que por ley se tienen que hacer para trabajar con este tipo de residuos, con los residuos químicos también, que son importantes, y por supuesto con el manejo de solventes, que también es algo que se trata de reducir normalmente. Entonces, pues la parte ambiental, digamos que está cubierta por esa parte. Nosotros tenemos, pues no lo podemos hacer nosotros porque nos dedicamos a otra cosa, pero sí hay empresas especialistas en este tipo de manejos. Y de la productividad, pues te decía, nosotros nos fijamos una tasa de estudios que podamos hacer o analizar por mes, y pues más o menos con eso vamos ajustando nuestros cronogramas, ¿no? Que eso es importante. La parte legal y regulatoria, justo también es algo que es muy importante en este tipo de instituciones. Como les decía, la COFEPRIS regula a este tipo de terceros autorizados, ¿no? Entonces, lo que hace en realidad la COFEPRIS, pues es ser, pues digamos, como tu jefe, ¿no? Se está vigilándote que tú estés haciendo bien eso, porque lo que hacemos nosotros cuando queremos autorizar a un tercero, para que sea tercero autorizado, somete una serie de papeles y después la COFEPRIS viene y te audita, ¿no? Para ver que todas tus instalaciones sean correctas, que tu personal esté capacitado, que tengas todas estas buenas prácticas clínicas, lineamientos éticos. La cuestión administrativa y legal también es importante, ¿no? Que todos los empleados tengan un contrato activo, que tengan una remuneración justa, por supuesto que tengan entrenamiento en el área, que sean un número suficiente de personas para hacer el tipo de estudios que se quieren hacer, porque también a veces la sobreexplotación puede llegar a ocurrir, ¿no? Que dicen, es que necesitamos correr más estudios, pues contrata más personas, ¿no? Eso es lo que podríamos esperar. Entonces, todas estas regulaciones las marca COFEPRIS, y COFEPRIS audita cada 2 años a este tipo de terceros autorizados, este tipo de laboratorios, para ver que no se hayan salido como de esas normativas que están estipuladas, ¿no? Y COFEPRIS siempre viene apegado a lo que indica la Ley General de Salud, ¿no? Entonces, la Ley General de Salud, que se deriva de la Constitución, ¿no? La Constitución mexicana, por debajo tiene la Ley General de Salud, y debajo de la Ley General de Salud vienen todos estos requisitos para ser un tercero autorizado. Todo eso pues es un requisito básico para poder operar, ¿no? Ni siquiera para pensar en poder vender, ¿no? Simplemente para operar y para que tú digas un estudio se puede llevar a cabo. El contacto con los proveedores es importantísimo, ¿no? ¿Quién te va a pagar el estudio? ¿Cuál es su fin por pagar el estudio? Todo eso se regula muchísimo y tenemos clarísimos quiénes son los lineamientos, ¿no? Que en este caso es la Ley General de Salud y COFEPRIS. Ah, pues sí, digo, la principal, aquí tenemos mucho, pues no es problema, sino simplemente es un resultado que podemos tener, porque en la mayoría de las veces, pues puede que sea no tan óptimo el proceso, ¿no? En la parte industrial, por ejemplo, dices, híjole, pues disminuí la productividad 10%, ¿no? Pero bueno, es bueno, aún esa pérdida del 10%. Pero aquí en la bioequivalencia sí hay algo muy drástico, y es tener o sí pasó o no pasó, ¿no? O sea, es como apruebas o repruebas.
Entonces sí es muy crítico dar ese tipo de decisiones porque pues implica costo para el patrocinador, para la industria farmacéutica que pagó ese estudio, ¿no? Entonces es como pagar mucho dinero, y con mucho dinero me refiero a realmente mucho dinero porque es toda una infraestructura clínica, científica, administrativa, analítica, estadística, todos son muchas áreas que al momento que le dices no pasó, perdón, pero gracias por participar, sí se desean muchísimos, pues no problemas, pero sí situaciones que son esperables, ¿no? Y es, ¿y por qué no pasó? ¿Y qué no hicieron bien, ¿no? ¿O qué pasó porque no haya aprobado la bioequivalencia? Entonces, este tipo de cosas, lo que hacemos nosotros es justificarlas de manera científica, ¿no? Y decir, lo que pasó fue esto, si hay una diferencia, por ejemplo, en el fármaco de prueba con el de referencia, lo cual no te permite ser bioequivalente, ¿no? Y se pasan ciertos intervalos estadísticos que pues son imposibles de no considerar, ¿no? O sea, tenemos nosotros estos lineamientos y si no se cumple es no, y ni modo, o sea, no hay para dónde buscarlo. Entonces, normalmente lo que ocurre aquí pues es sí tenemos que tener muy bien apegado el marco ético, regulatorio y científico, por supuesto. Y con esas tres armas podemos decirle a alguien, sabes que tu estudio está rechazado o tu estudio está aprobado, ¿no? Y cuando está aprobado, pues normalmente nadie dice nada, todo el mundo son felices y se aprueba y se vende el medicamento después, ¿no? Pero cuando no está aprobado, es ahí cuando sí tenemos pues muchas cosas que justificar, ¿no? Entre ellas la parte ética, científica y regulatoria o normativa. En la que estoy, como les decía, en realidad tiene que estar apegado a los criterios éticos, ¿no? De entrada. Yo sé que en diferentes industrias es distinto porque pues ahí es más bien la misión y la visión que tenga la empresa y todos los valores que permea a la institución. Pero en este tipo de casos, los laboratorios que estamos normados por eso, ya tenemos así como lo que hacen, ¿no? O sea, ya está, todo esto es lo que tienen ustedes que hacer y háganlo. Y si no lo hacen, simplemente no están autorizados y se acabó, ¿no? Entonces sí, en realidad tenemos como ya escrito lo que tenemos que, descrito más bien, lo que tenemos que hacer. Y a partir de eso, entonces, prácticamente pues ya no hay de dónde salir, de dónde salirse, ¿no? Un plus que sí aplica a la institución mucho es la parte de los recursos humanos, ¿no? Que la gente que estamos laborando ahí, pues tenga una integración adecuada, por supuesto que busque interactuar entre áreas, ¿no? Porque muchas veces no te enteras de qué está haciendo la otra persona y eso también puede conllevar a muchísimos como desviaciones en lo que haces, ¿no? Porque no tienes la magnitud de que lo que estás haciendo implica o repercute bastante en otras áreas. Entonces, eso es algo que sí creo que la empresa, desde la parte, como decías, ¿no? Ambiental, regulatoria, incluso ética, científica, lo que nos importa también a nosotros mucho, nos interesa como conocer qué es lo que otras áreas están haciendo para que tú tengas en mente cada vez que estás ejecutando tus labores, ya sea que estés en el laboratorio o estés en una computadora o estés al lado de la cama del paciente, que tengas una idea de la magnitud de que lo que estás haciendo sí va a tener un significado, ¿no? Y pues obviamente tratar de reducir. Aquí hay un principio que usamos mucho que es de las 3 R's, que también es un criterio bioético importante, que es reducir el requerimiento de recursos que tenemos, ¿no? Reemplazar, o sea, tratar de hacer cosas distintas con tal de reducir también. Reducir, reemplazar y refinar, ¿no? Hacer cada vez las cosas mejores. Entonces, si con esos 3 principios operamos pensando en que en la siguiente etapa va a poder usar también esos resultados, entonces te funciona mucho porque así nos va ayudando a cada vez hacer las cosas mejores, ¿no? Creo que eso es como el punto fundamental en la operación de la empresa. Axis Clinicals USA realiza una variedad de estudios que incluyen estudios genéricos, de marca y dermatológicos en voluntarios sanos. Al realizar un genérico,
se debe comprobar que la copia es equivalente biológicamente para evitar problemas de seguridad y que sean eficaces. Así, los pacientes tienen acceso a un medicamento más barato, 80% menos que el original, pero con el mismo beneficio terapéutico. Access Clinicals permite este acceso cumpliendo con una responsabilidad social para que todos los pacientes tengan un beneficio. Los bienes internos de Access Clinicals se rigen por 4 pilares de la bioética: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Los bienes externos a los que Access Clinical aspira es catalogarse como una empresa socialmente responsable, con lo cual se gana una reputación y más grandes farmacéuticas pueden usar sus servicios, dejando saber a los pacientes que los estudios que serán realizados son completamente transparentes y seguros. La empresa se rige por los 4 principios de la bioética, pues de ahí parte la realización y cumplimiento de cada estudio y análisis que se realiza. Como se menciona, estos principios se aplican en la parte clínica que involucra a los médicos y pacientes del estudio, como la parte química analítica y bioestadística, que es el tratamiento de datos y resultados. En el laboratorio se entrenan en la ética bajo los ya mencionados principios. Esto se hace tanto en la parte clínica como en la parte química y estadística. Para el logro de la misión y metas de la organización se deben seguir los principios, generando transparencia en la interacción médico-paciente y en el manejo de datos. Siguiendo lo anterior, se puede llegar a una conclusión sobre si el medicamento o tratamientos son seguros para salir al mercado. La empresa debe estar apegada completamente a la ética por el tipo de servicio que realizan. Los medicamentos avalados por Access Clinicals tienen credibilidad ante los pacientes, haciendo que más grandes farmacéuticas soliciten los servicios de la organización. Y cuando no se actúa éticamente, en algún momento las consecuencias de los actos corruptos salen a la luz.